Luis es médico y denuncia el infierno que sufre a diario el personal sanitario en la Comunidad de Madrid. A él le han agredido, le han amenazado, le han retenido en su trabajo. En el último año las agresiones han subido en un 50% en centros de salud y hospitales. Hoy Luis da la cara por primera vez aquí, en Madrid Directo. Escúchenle. Tú no sabes con quién estás hablando, eres un médico hijo de puta, te vas a enterar de mí. Agresiones a médicos. Me cogió fuerte el brazo, vente conmigo. Yo le dije, por favor, haga el favor de soltarme que me está haciendo daño. Cogió y me empujó así contra el marco de la puerta, yo ya me esperaba cualquier cosa. Apuñalamientos a personal de seguridad. Empezamos a forcejear y me apuñalas por aquí. Y ya de repente noté un golpe, empiezo a convulsionar y pierdo el conocimiento y me desmayo. Amenazas de muerte a enfermeras. Nos empieza a decir a todos que nos va a matar a todos, que acabó en agresiones, empujones contra la pared. No tenemos por qué estar aguantando esto. Profesionales de la sanidad en el punto de mira. Estamos hartos, esto está pasando más frecuentemente que antes. ¿Qué está pasando? En 2017 se produjeron 1.936 agresiones a personal sanitario, un 50% más que el año anterior. ¿Se ha convertido este sector en una profesión de riesgo? Desgraciadamente sí. Sí, por supuesto que se ha convertido, sí. Sí, la gente trabaja asustada, trabaja con miedo a que si no hago lo que me pide este paciente de actitud agresiva, tengo miedo a que me agreda a mí. Luis es la primera vez que da la cara en televisión. No lo había hecho antes por miedo. Es médico de atención primaria en un centro de salud. He sufrido 3 agresiones durante el ejercicio de mi trabajo en la consulta. 2 han sido agresiones verbales, una ha sido agresión física y el sumum fue cuando un paciente, porque no le quise hacer lo que él venía buscando, me cogió del brazo, me empujó contra la puerta, me provocó dándome golpes en el pecho y no sabes tú quién soy yo, verás cuando te pille fuera. Luis, ¿has llegado a recibir amenazas de muerte? Compañeros míos sí, el agresor la esperaba a la salida del centro de salud y la esperaba todos los días en la parada. Esta pobre compañera pedía todos los días a uno que la acompañaran, que el día que la pillara sola la iba a matar. Terrorífico, si lo piensas tranquilamente es terrorífico, porque tú vas a atender a ayudar a la gente. ¿Has tenido algún altercado cuando has realizado alguna visita a domicilio? Y te encuentras en situaciones como a mí me ocurrió una vez, que me cerraron la puerta y me dijeron que de allí no iba a salir vivo, porque no le hacía la receta de un antibiótico que ellos exigían a una abuela que no tenía ni fiebre ni tenía ningún signo de enfermedad en ese momento. ¿Existe el miedo entre el personal sanitario? Por supuesto que existe el miedo. Hay centros de salud muy conflictivos en la Comunidad de Madrid, donde están recibiendo 4 y 5 agresiones semanales, donde hay compañeros que no quieren trabajar allí por miedo. Un día a día que para muchos es un infierno. Fíjense en estas imágenes captadas por las cámaras de seguridad. El paciente agrede al médico en el centro de salud. Salen en su ayuda y ambas personas son agredidas. Pues este es el parking en el cual a mí me da pánico venir por la noche. ¿Qué te ocurrió a ti? Tuve un problema bastante grave con los familiares de un paciente. Contra más empeoramiento sufría el padre, ellas estaban más agresivas con todas nosotras, hasta que al final pues a una compañera mía le intentaron dar un puñetazo. Mi compañera se retiró, pero le dio una crisis de ansiedad, tuvo que bajar a urgencias, se le retiró la visión de un ojo, pasábamos de 2 en 2 a la habitación porque teníamos miedo, hasta que al final el paciente falleció y nos empieza a decir a todos que nos va a matar a todos, que nos va a esperar en el parking donde nosotros aparcamos. En este parking. En este parking, porque si nos mata ella irá a la cárcel, que de ese sitio se sale, pero que donde hemos mandado nosotros a su padre, siempre culpabilizándonos, de ese sitio ya no se sale. Ante eso, imagínate cómo salimos al trabajo. Yo me compré un spray de pimienta, lo llevaba en la mano cada vez que salía. Ha sido una época súper dura. Lo que son agresiones verbales hoy día, mañana van a ser agresiones físicas. Una experiencia extremadamente dura que va creciendo. Que algún día va a ocurrir algo y luego nos vamos a lamentar. ¿Pero por qué han aumentado tanto las agresiones al personal sanitario? Bueno, pues Verónica Díaz es enfermera, está con nosotros y se lo agradecemos. Gracias, Verónica. Muchas gracias. Y sabe muy bien lo que son las agresiones. ¿Por qué? Pues por un lado porque es una de las encargadas, vamos a decirlo así, de trabajar en el observatorio, se puede decir, dedicado a hacer un seguimiento de estas agresiones.
Yo, entre mis responsabilidades, soy la responsable de salud laboral del sindicato SACSE, el Sindicato de Enfermería y Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, y dentro de los ámbitos de la salud laboral, algo fundamental es el tema del clima laboral y sobre todo de las agresiones en profesionales sanitarios. Que la seguimos muy de cerca. Decía que una prioridad para nosotros. Que por un lado, Verónica, lo conoces por eso, pero por otro porque tú lo has padecido. Claro, ¿Qué ha sucedido? Yo soy representativa de que 8 de cada 10 enfermeras a lo largo de su vida profesional son agredidas. Yo soy un reflejo de esas estadísticas oficiales que se generan, ¿no? De tal manera que sucederme al margen de los menoscabos, el menosprecio, la falta de crédito a tu función como profesional, que eso es un atentado contra la moral y la integridad psíquica, y además que son muy lesivas porque van poquito a poquito en el día a día. Minando del día a día, que encima entendemos nosotros que por la relación terapéutica que tienes con el paciente la tienes que asumir y la menoscaba. Pero te retuvieron una vez, sí, y bueno, ahí se pasa miedo. Miedo es poco. En un ámbito como es la atención domiciliaria, en la que solicitan la atención de un médico. Y te encuentras, cuando llegas al domicilio, de que llegas, abren la puerta, te reciben, ¿eres enfermera? No, yo he pedido un médico, no he pedido una enfermera. Y entonces, pues nada, cierran la puerta, se guardan la llave y te dicen, no saldrás de aquí si no solucionas el problema. Bueno, pues con esto de momento nos quedamos, porque tiene Verónica muchas más cosas que contarnos y tenemos datos y testimonios en primera persona de médicos y sanitarios. Volvemos enseguida con estas historias. Bueno, ya saben que estamos hablando de las agresiones a nuestros sanitarios. Hemos oído a Luis, hemos escuchado también a Verónica, que sigue aquí con nosotros, contar su caso, y nos va a hablar de muchas cosas más, como que están subiendo las agresiones en el sistema sanitario. Pero nos vamos a ir con una mujer, una enfermera, que sufrió una agresión el pasado día, tengo aquí 9 de agosto, en un centro de salud de el norte de Madrid. No quiere dar la cara, no quiere decir el centro de salud porque tiene miedo, lógicamente. Jorge, ¿cuál es la situación de esta mujer? ¿Qué le pasó? Así es, Inmaculada, buenas tardes. Realmente tiene miedo. Ese es el motivo por el que va a concedernos la entrevista de espaldas. ¿Qué ocurrió? Eran las 4 de la mañana cuando un individuo se presentó con una piedra enorme de este tamaño y empezó a pedradas a destrozar los cristales de la puerta de entrada del centro. Insultos, gritos, os voy a matar, venir aquí, racistas, os voy a matar, era todo lo que repetía continuamente. Al ver que entraba en el centro, nosotras fuimos al botón antipánico, lo primero. Y llamamos y no nos contestó nadie. Vimos que no funcionaba el botón y, por suerte, la médico llevaba el móvil y nos tuvimos que ir a esconder al cuarto de basuras. Llamamos al 112, no hay policía en este pueblo por las noches, por lo tanto hay que esperar a que alguna de las guardias civiles que hacen guardia en diferentes pueblos pueda venir. ¿Cuánto tiempo tardó en llegar? Unos 15 minutos, más o menos, los más largos de mi vida. Estuvimos escondidas en el cuarto de basuras, oyéndole cómo seguía destrozando el centro y cómo entraba en el centro, aterrorizadas, la verdad es así. Dime, Emilio. Y en este caso, ese hombre, ¿qué es lo que pedía? No lo sabemos, se limitaba a dar pedradas contra las puertas del centro y a decir que nos iba a matar. No le habíamos visto nunca, no sabíamos quién era. Hablaba en otro idioma, que ignoro cuál es porque no lo identificaba, pero chillaba y en el castellano solo decía, os voy a matar, os voy a matar. Y atención, porque el historial que tiene esta enfermera de agresiones es altamente preocupante, porque tú a lo largo de tu trayectoria profesional, ¿qué agresiones has vivido? En este mismo centro sufrió otra vez amenazas también de muerte de otro señor que tuvo un accidente. Salí a la puerta para atenderlo y no me dejó acercarme porque me decía que si me acercaba me mataba. En esta ocasión funcionó perfectamente el botón antipánico, se presentó la Guardia Civil muy rápido y lo pudieron sujetar. ¿Cuántas agresiones en total has sufrido? Verbales han sido muchas, por lo menos 8 o 10, físicas una. Y espero que ninguna más, francamente. Y estáis sufriendo también, digamos, las consecuencias, ¿no?, del personal sanitario fuera del centro de salud. En los últimos días y en los últimos tiempos ha habido varios compañeros a los que les han arañado y les han roto el coche, les han hecho marcas en el coche y cosas así. Muchísimas gracias.
un dato importante, compañeros, lo habéis escuchado. ¿Qué pasa cuando un personal sanitario necesita ayuda, toca ese botón de emergencia y este no funciona? Bueno, pues es una de las cosas que le podríamos preguntar a Verónica, entre otras cosas. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿O por qué no funcionan en estas situaciones? ¿Qué hacemos? Lo importante es tener un buen protocolo y una buena herramienta, de la que carecemos en la Comunidad de Madrid. Todavía necesitamos implementar un protocolo adecuado que garantice cómo defendemos a estos profesionales dependiendo del entorno. No es lo mismo defender a un profesional sanitario que trabaja en un entorno rural en el que son 2 personas las que estaban trabajando en ese centro de salud. ¿Vale? Sí, que no hay personal de seguridad, claro, como en los grandes hospitales. Ni siquiera cuerpos de seguridad cerca, como un cuartel de la Guardia Civil. Evidentemente, la vulnerabilidad que tienen estos dispositivos es mayor. Entonces tenemos que trabajar para hacer protocolos de acuerdo a los entornos para salvaguardar la seguridad de los trabajadores de este entorno, y es una prioridad para este sindicato. Hablabas de una cosa que yo creo que es clave y de la que venimos hablando no sé hace cuántos años. Una ley de autoridad, es decir, que cuando nosotros vayamos a un hospital o a un centro de salud veamos a un médico o a una enfermera como si fuese un policía, ¿no? Sí, pero fundamentalmente la prioridad que tiene nuestro sindicato es, primero, que las agresiones no son justificables para nada. Nada justifica una agresión. Nada justifica una agresión. Y partiendo de ese hecho, hay que ver que la importancia de la función que realizamos como cuidando a los profesionales. Para eso necesitamos una ley de autoridad. Una ley de autoridad que reconozca el papel que hace el profesional sanitario. Si te cuido, ¿cómo te puede cuidar desde la desconfianza, desde el miedo, desde la inseguridad? Igual que cuando un guardia civil te para y te dice, ¿me das los documentos? Ay, mire, lo siento, pero yo tengo mucha prisa, que tengo que ir a recoger a mi hijo al cole. No te planteas el por qué me pide los papeles o no. Cuando estoy yo en un centro sanitario y discrimino y trío y digo, te voy a atender a ti antes, que acabas de llegar, que esta señora que lleva 2 horas y esa persona no respeta ese criterio técnico que puedes tener, ahí se genera ya un conflicto. Bueno, es una ley necesaria datos. Porque la evolución es muy preocupante en los últimos años en torno a las agresiones. Vamos a ver primero los datos del pasado año 2017. Vamos a situar ese número de agresiones, que además son de diferentes tipos, y a la diferente personal sanitario. Sobre todo, fíjense, de esas 1.936 agresiones que se produjeron el año pasado, la mayoría fueron en centros hospitalarios, 1.098, 792 en centros de atención primaria, centros de salud, y 46 en los servicios de emergencia Suma 112. Pero como decimos, la evolución es preocupante porque vamos a verla en los últimos años, y si es verdad que hubo unos años en que parecía que bajaban ese número de agresiones, fíjense, en 2011 pues hay 1.270, los siguientes años hay un descenso, pero a partir, lo van a ver, del 2015, que bajamos a 935, pues la evolución es considerable y hemos pasado en 2 años de esas 935 a 1.936 el año pasado, y este año ya los números están indicando que se puede superar esa cifra, incluso llegar a más de 2.000. En cuanto a las agresiones, en cuanto al personal, ¿qué tipo de personal es el que más agresiones recibe? Pues los facultativos, pues fíjense, sobre todo los de atención primaria, 465 de ese total de 633 a facultativos que han sido agredidos. En cuanto al personal de enfermería, pues sobre todo los enfermeros y enfermeras de los hospitales, porque son esas 831 agresiones de su total, 992. Pero también hay personal no sanitario que recibe agresiones, ese personal de seguridad, de limpieza, que trabaja en las zonas de, bueno, pues de los restaurantes, de las cafeterías de los hospitales, que también han recibido agresiones, 307 en total el año pasado. Claro, la pregunta también es, Verónica, ¿por qué se producen este tipo de agresiones? La principal causa es porque los pues pacientes no reciben la receta que ellos van exigiendo. Estaba oyéndola yo ahora mismo decir la crisis. ¿Habéis visto el flujo de información? ¿Habéis visto que coincide con la crisis? Tenemos menos recursos, tenemos unas plantillas deficitarias. Recuerdo que los profesionales de enfermería, 5,3 enfermeras por 1.000 habitantes en España, en relación a 9 enfermeras por 1.000 habitantes en Europa. O sea, si no tenemos plantillas adecuadas,
realmente el producto que damos a la sociedad va a ser escaso y deficitario, con lo cual las expectativas del usuario nunca van a estar a la altura. No están satisfechas. O sea, no están satisfechos al respecto. Y eso es fundamental, ¿no? Las plantillas deficitarias están totalmente relacionadas con las situaciones conflictivas, que pueden derivarse en agresiones per se. Y eso es así, y es algo fundamental. Bueno, le hemos preguntado, Verónica, también a la defensora del paciente, porque claro, nos preguntamos, ¿por qué se producen estas agresiones? ¿Hay algún motivo, como nos dice Verónica, de la crisis que haga que se incrementen de esta manera? Y sobre todo, ¿qué medidas de seguridad deberían existir en hospitales y centros de salud? Pues lo dicho, nos ha contestado la defensora del paciente. Escuchen. Es el pasillo de un hospital. Lo que van a ver parece más bien un campo de lucha. El paciente agrede a un celador, le da patadas y puñetazos. Compañeros de planta van en su ayuda, pero la fuerza y agresividad del paciente son descomunales. ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué se pueden perder los nervios en el hospital o en el centro de salud? Carmen Flores, presidenta del Defensor del Paciente, lo tiene claro. Pues es muy sencillo, falta de personal, falta de medios, los médicos no pueden hacer absolutamente nada y lo que ocurre es que el paciente ya se ha cansado. Carmen, tú has podido hablar con pacientes que han llegado a agredir a personal sanitario. ¿Qué es lo que te han contado? Fue una persona mayor que empujó al médico. Esta señora está denunciada. Yo no creo que ninguna señora con esta edad y en estas circunstancias quiera agredir a nadie. Por eso, desde la asociación, llevan 21 años pidiendo la misma solución. Llevamos pidiendo cámaras en los hospitales, cámaras en los quirófanos, en las consultas y, muy importante, esas grabaciones solamente irían al juez. Grabaciones como esta en una consulta de Rusia. El paciente está siendo atendido por la auxiliar. Entra el médico con una enfermera, quien señala al paciente que les ha increpado. Lo que van a ver ahora puede dañar su sensibilidad. El médico agrede a paciente y familiar, pero ahora viene lo peor. Fíjense en esta acción. El médico le pega un golpe seco al paciente. Este cae al suelo, permanece inmóvil varios segundos, mientras el médico sigue agrediendo. Durante varios minutos nadie es consciente de lo ocurrido. De pronto empiezan las maniobras de reanimación, pero el paciente ha muerto en una consulta de Rusia. ¿Qué se está haciendo para combatir estas agresiones que van en aumento? La gran mayoría de los hospitales de la Comunidad de Madrid se está intentando invertir más dinero en medios, tanto de seguridad pasiva como de seguridad activa. Es Mariluz Montero, jefa de seguridad del Hospital de Fuenlabrada. Para ello, puesto cámaras de seguridad en diferentes lugares y también contamos con pulsadores de emergencia para que en el momento que ese pulsador se toque acuda un vigilante lo más urgente posible. Eso en hospitales. ¿Y en los centros de salud? Han ideado un sistema de alarma, de alerta, que se activa, pero ¿quién viene? Te viene tu compañero de la consulta al lado con su fonendo. Eso es un arma de defensa. A lo mejor el compañero, si ve la agresión, sale corriendo para que no le agredan a él también. Lo que exigimos es que doten de medidas de seguridad a los centros de salud, que pongan guardias de seguridad, como existen guardias de seguridad en cualquier organismo público de la Comunidad de Madrid. Una medida que aseguran disminuirá las agresiones al personal sanitario. Bueno, a mí me gustaría hacer una última pregunta. ¿Cámara de seguridad sí o no? Cámara de seguridad sí, pero no es la solución. Son medidas reactivas. Desde aquí pedimos medidas proactivas de prevención. Una ley que reconozca que tienes que respetar al que te cuida, al que te cuida, y que escenarios de confianza y que garantice los derechos de los usuarios y de los pacientes y de los profesionales y podamos trabajar en convivencia, porque aquí perdemos todos, no perdemos solamente los sanitarios, que somos los agredidos, sino que pierde la sociedad en general, todos van a necesitar cuidados. Esa famosa ley de autoridad. Ley de autoridad y por favor que se notifique, porque habéis visto que hay 996 enfermeras agredidas en crescendo. Entonces, y está infranotificado. La conciencia de notificar las agresiones, a no ser que sean brutales, que no se notifican, con lo cual esas estadísticas no son completas porque la mayoría no denuncia, sobre todo si son agresiones verbales y solo quiero lanzar un mensaje a los ciudadanos, si me lo permitís. Sí. Simplemente que somos vuestro aliado, somos el mejor aliado, vamos a cuidarnos, vamos a intentar trabajar en conjunto. No, las insatisfacciones y los déficits del sistema sanitario no se escenifiquen en los profesionales.
Bueno, Virginia, pues eso es importante. Esa idea, por supuesto. Ellos son los que nos cuidan, los que intentan curarnos, no encima vamos a agredirlos. Gracias, Verónica, por habernos acompañado.